Hola a todos. En este segundo vídeo del módulo de Ingeniería del Terreno del concurso de construcción de puentes con Kenex, os vamos a mostrar algunos ejemplos en los que el terreno ha sido el responsable del mal funcionamiento o el colapso de algunos puentes. En este segundo vídeo vamos a hablar de desastres causados por el terreno. Vamos a comenzar con un ejemplo en el que la inadecuada cimentación del puente causó que se alcanzase el estado límite de servicio, es decir, el puente no se cayó, pero dejó de utilizarse por la inseguridad que transmitía a los usuarios. Se trata de la pasarela peatonal de Bab el Sar, en Irán. En 1964, tras una importante crecida del río Bab el Rut, los pilares del puente asentaron hasta 1,30 m, dejando este aspecto ruinoso. En este caso se produjo una erosión importante que debilitó la cimentación del puente, que era demasiado superficial e hizo que se produjesen los asientos anteriormente mencionados. En 2012 comenzó la rehabilitación del puente, reforzando el suelo bajo la cimentación y la propia cimentación, construyendo una estructura temporal que sujetase el tablero del puente, izándolo mediante gatos hidráulicos y finalmente construyendo nuevas pilas. Con ello, la pasarela en 2015 se pudo abrir de nuevo al tránsito de personas. Un caso en el que también hubo importantes asientos fue el puente de Loncomilla, en Chile, en el año 2004. Una deficiente construcción con múltiples irregularidades se tradujo en un diseño defectuoso de la cimentación, que también fue demasiado superficial. El resultado final fue el colapso del puente, mal diseñado y mal construido, mientras el resto de los que existían en la misma zona se mantuvieron en pie. Un análisis detallado del colapso reveló que el asiento de la cimentación hizo que aumentase la separación entre las pilas inclinadas, perdiendo el apoyo una parte del tablero que cayó y generó un efecto dominó. Afectó a la mitad de la estructura, que acabó en el fondo del río y que no pudo ser reconstruida. Otro ejemplo de colapso producido por un asiento de la cimentación lo tenemos en el puente de Can Tho, en Vietnam. Durante su construcción en 2007, en el viaducto de acceso, marcado con un óvalo rojo, se produjo un desgraciado accidente. Para la construcción del mismo, en cada vano se colocó una cimbra que permitiese el hormigonado. Una vez que el hormigón fraguaba y se endurecía, se retiraba el tablero. Y el tablero era capaz de mantenerse por sí solo. En uno de los encofrados se produjo el asiento de la cimentación de una de las 4 pilas de la cimbra. Eso hizo que la cimbra no estuviese completamente horizontal durante el hormigonado y no se mantuviese el equilibrio deseado. El resultado fue el colapso del tablero en el vano que se estaba hormigonando. Y, por efecto dominó, también colapsó el siguiente vano, tal y como puede verse en las imágenes. Los pilares, sin embargo, se mantuvieron en pie, pero el tablero quedó completamente arruinado y se tuvo que construir de nuevo. No obstante, lo más desgraciado fue la muerte de 54 trabajadores y más de 80 heridos graves en el mayor accidente de la historia de la construcción en Vietnam. Pero no solo los asientos son peligrosos, sino que también lo son los colapsos por la superación de la carga máxima que soporta el terreno. En la imagen tenemos el puente de la Reina Juliana, en las Antillas holandesas. Se comenzó a construir a mediados de los años 60, únicamente por un extremo, para dejarlo en espera hasta completarse por la otra orilla. En 1967, cuando prácticamente estaba acabada la primera mitad del puente, las cargas sobre la cimentación eran máximas. Y en ese instante se produjo el colapso de la estructura. Aunque las causas nunca se esclarecieron, se apunta a que tras unas lluvias intensas se produjo la movilización de toda la cimentación, originando el desplome completo de lo que se llevaba construido hasta ese momento. La estrategia seguida a partir de entonces fue la construcción simultánea en las dos orillas, minimizando el tiempo para evitar inconvenientes. También se procedió a la mejora de las laderas y de las cimentaciones.
Una vez se colocó la última dovela, las cargas se redistribuyeron de manera más equitativa en toda la estructura y el puente quedó finalizado, hasta llegar al aspecto que conocemos. El fenómeno de la licuefacción de suelos durante los terremotos también ha causado importantes fallos en los puentes. En la imagen podemos ver la escena famosa del vuelco de varios edificios durante el terremoto de Niigata, en Japón, en el año 1964, debido a la licuefacción de los depósitos sedimentarios sobre los que se asentaban. La licuefacción también causó el desplazamiento y vuelco de los pilares del puente de Showa. El aumento de la separación hizo que las vigas del tablero cayeran de manera secuencial y obtuviésemos el aspecto que tenemos. Este efecto es muy habitual en los puentes de vigas prefabricadas, simplemente apoyadas sobre pilares, como el puente de Tubul en Chile durante el terremoto de 2010 y que habéis podido ver en la presentación de este vídeo. Otro ejemplo de puente en el que el terreno juega un papel muy importante es el viaducto de Pont de Candí, en Montblanc, Tarragona. La expansividad del terreno hizo que, una vez construido, las pilas centrales, en poco más de 5 años, de 2002 a 2007, se levantasen hasta 25 centímetros, algo muy peligroso para una vía de tren de alta velocidad. Para evitar que el hinchamiento continuase, se procedió a diseñar un complejo relleno de tierras, a modo de terraplén, que limitase la capacidad de expandirse del suelo. El peso de las tierras colocadas contrarrestaba los cambios de volumen del terreno e esto hizo que el levantamiento cesase. El aspecto del viaducto pasó a ser muy distinto, mucho menos esbelto, pero mucho más funcional. De hecho, en la imagen ya se puede observar un tren de alta velocidad circulando sobre él. La ubicación de puentes sobre arcillas rápidas o sensibles es también bastante problemática. En la imagen podemos ver el viaducto de Skigestad, en la autopista noruega E18, cerca de la localidad de Holmestrand. Un pequeño movimiento de tierras, junto con el peso de un bulldozer, hizo que se iniciase un deslizamiento en las arcillas rápidas, sobre las que se asentaba el puente. Esto causó el movimiento de una de las pilas que causó la variación de la alineación del tablero. Desgraciadamente el viaducto tuvo que ser demolido, ya que las pilas no pudieron ser recolocadas en su posición original. Un deslizamiento a mayor escala se produjo en el impresionante viaducto de la autopista de Caracas a La Guaira, en Venezuela. Fue construido a principios de los años 50 e inaugurado a finales de 1953. La construcción de la autovía conllevó una gran cantidad de movimiento de tierras, alterando los equilibrios naturales de las laderas. En concreto, hizo que la ladera izquierda de la quebrada de Tacagua, la más cercana a Caracas, comenzase a moverse. Se estima que 14 millones de toneladas de terreno se movilizaron. En 1987 se observó un desplazamiento acumulado de 20 centímetros. En diciembre de 2004 el desplazamiento era ya de 47 centímetros. Entre diciembre de 2004 y abril de 2005 el movimiento acumulado era de 58 centímetros. El movimiento fue aumentando hasta que solo en el último día antes de su cierre, en enero de 2006, se produjo un desplazamiento de 25 centímetros. Estos desplazamientos de la ladera comenzaron a empujar a los cimientos del puente, acercando los dos estribos, comprimiendo el arco del puente, que ascendió en total 110 centímetros a la altura de la clave, perdiéndose la horizontalidad del tablero y perdiéndose la verticalidad de las pilas. Aunque se intentó reforzarlas, el 19 de marzo de 2006 el viaducto colapsó de manera definitiva, dejando a la ciudad de Caracas parcialmente incomunicada. Se tuvieron que realizar trazados alternativos que causaron retrasos importantes y hasta mediados del año 2007 no se completó el nuevo viaducto que existe en la actualidad. En conclusión, muchos son los factores a tener en cuenta cuando se elige la ubicación de un puente y cuando se diseña su cimentación.
Hay que tener especial cuidado en conocer el terreno sobre el que se construye, porque en muchas ocasiones, como hemos visto en este vídeo, puede tener una importancia máxima. En los próximos vídeos iremos viendo cómo se diseñan y se construyen las cimentaciones de los puentes, para evitar algunos de los fallos que hemos visto en esta sesión.